Y seguimos aquí en Detalles, este segmento para entrevistar hoy a mi querido amigo, el activista, analista político y abogado Cristian Mancera. Él es colombiano, inteligentísimo. Bienvenido, Cristian, qué gusto tenerte por acá. No, pues qué placer estar con ustedes nuevamente y que estemos volviendo a la normalidad con TV Martí. Un placer estar con ustedes. Claro que sí, el gusto es nuestro siempre. Comenzamos directamente. Voy a darte un poco de esta noticia para que tú la analices y me digas qué crees. Acompañado por congresistas y activistas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia en el exilio, el representante Mario Díaz-Balart informó en rueda de prensa que el proyecto de resolución bipartidista que patrocina insta a la comunidad internacional a defender la democracia en Colombia y condenar cualquier intento de socavar ese sistema de gobierno. Esto se refiere específicamente a un proyecto de resolución que condena la injerencia extranjera y el terrorismo en Colombia. Entre los países que se mencionan está Cuba, Irán y Venezuela. Según han afirmado estos políticos, dicen que son países que brindan ayuda y entrenan a los grupos terroristas colombianos. Y tú como colombiano y analista, Cristian, ¿qué me dices sobre lo que está ocurriendo? Pues mire, yo creo que hay que analizar la problemática de Colombia desde diferentes aspectos. Nosotros como colombianos llevamos muchos años en una lucha por tener gobiernos que realmente respondan a las necesidades de la mayoría de la población colombiana. Y cuando un país de 45 millones de ciudadanos tiene el 10% de su población por fuera del país, o sea, casi 5 millones de ciudadanos están por fuera en diferentes países, eso nos lleva a entender de que las manifestaciones que se presentaron en las calles el mes pasado no fueron producto de una conspiración internacional, ni mucho menos porque Chávez o el fantasma de Chávez o el señor Maduro estuvieran propiciando esos escenarios. Si bien es cierto, han existido unas influencias de Venezuela y eso está pasando, pero tenemos que culpar al presidente Duque porque aceptó a 2 millones de venezolanos sin ni siquiera hacer ningún tipo de pregunta de quiénes son, ni siquiera averiguar a quiénes estaba legalizando. Entonces, cuando uno acepta una migración masiva, independientemente a quién sea culpable, el culpable es Maduro y su régimen, pero el que es presidente de Colombia no es Maduro, sino Iván Duque, y su responsabilidad como jefe de Estado de nuestro país era primero garantizar que esos hermanos venezolanos que entraron al país y que se les va a entregar una residencia en Colombia, estuvieran verificados, como lo hace Estados Unidos, como lo hace cualquier otro país. Pero eso de ir entregando residencias, ir entregando entradas libres, pues era evidente que lo que pasó en el paro se iba a presentar una protesta social, que obviamente se iba a ver infiltrada por elementos del Estado y del régimen venezolano, que eso es algo que no se puede salir a negar, porque por ahí he visto algunos sectores de izquierda radical saliendo a decir que eso es mentira. No, efectivamente eso se ha presentado, pero entonces tenemos que siempre hay que ir a la raíz de los problemas y no podemos venir como lo hizo el señor ayer, Fabio Andrade, que es un líder realmente lamentable de la comunidad colombiana del exterior, que solo riega desinformación, diciendo que es que Colombia está amenazada. No, Colombia está amenazada sencillamente porque no hemos dado una respuesta concreta. Yo te voy a citar un ejemplo, Karen. Mira, cuando llegó la pandemia y estuvimos en la mayor crisis económica en los últimos años aquí en Estados Unidos, teníamos a un presidente republicano, a un presidente de derecha, pero ¿qué vio ese líder? Ese líder vio que había la necesidad de dialogar con todos los sectores, buscó un acuerdo en el Congreso en ese momento para darle unos estímulos a la economía, al pequeño empresario, al mediano empresario. Se dieron una cantidad de préstamos para que los restaurantes no se fueran en su mayoría a la quiebra durante los cierres que se presentaron en los diferentes estados. Y eso es leer a la ciudadanía. ¿Qué tal que Donald Trump en el momento más crítico de la pandemia le hubiera dado por salir a decir que iba a hacer una reforma de impuestos beneficiando al 1% de la población? ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Entonces, esas son las amenazas que se han presentado, que son finalmente heridas autoinfligidas, que finalmente el gobierno colombiano ha tenido que responder, y no precisamente como lo manifestaron ayer en la rueda de prensa algunos congresistas y este señor Fabio Andrade, que es que hay una amenaza. La amenaza son los mismos gobiernos que no han sabido leer a la población. Bueno, puede haber una mezcla de todo y luego vamos a analizar un poco más ese tema, pero te oigo que eres bien crítico de Duque y pues definitivamente sí, muchos coinciden contigo en que ha cometido muchos errores. Recuerdo hace unos años cuando tú estabas a favor de Duque, en contra de Petro, y Petro
pese a que perdió, pero perdió con muchos votos de colombianos y eso siempre fue una amenaza de que llegase de alguna manera esta izquierda extrema a Colombia. ¿Cómo ves el futuro cercano después de estos años de Duque en el poder con sus errores y lo que pueda pasar ahora en las próximas elecciones colombianas? Pues mira, Karen, yo te voy a decir una cosa. Yo hace 3 años acompañé al presidente Duque en esa segunda vuelta porque pensé que era la mejor alternativa. Lo que he visto en estos 3 años es un gobierno con nombramientos de personas que no tienen las capacidades para ejercer esos cargos, personas completamente desconectadas de la realidad del país y de la población. Y he visto un gobierno que prometió, por ejemplo, que íbamos a acabar con el régimen de Maduro. Se hizo esa payasada ahí en la frontera, donde supuestamente se iba a hacer algo y finalmente no se hizo absolutamente nada. Se hizo fue un show mediático. Algunos líderes colombianos que dan lástima fueron a ese evento a hacer un show mediático cuando finalmente la población venezolana lo que estaba buscando realmente era un aliado en la región en ese momento para poder servir como, no sé, como un escenario para buscar que ese régimen pudiera finalmente dar una entrada a lo que en ese momento se presentaba con Juan Guaidó. Eso no se presentó. ¿Qué solución tú propones? Porque sabemos los errores que ha cometido los conservadores en Latinoamérica y vemos cómo entonces la extrema izquierda, el socialismo, viene y se aprovecha de esos errores y pues llega a esos países, por supuesto, siempre, según analistas, impulsados desde La Habana, desde el comunismo, del socialismo que ha existido en Cuba desde hace 62 años. ¿Qué solución tú le ves? Porque realmente es peligroso y preocupante el panorama latinoamericano. Desde luego que sí, pero te redondeo la idea. Uno no puede ser o venderse como una alternativa y cuando asume el poder ser una alternativa peor o más desastrosa a la que uno estaba diciendo que uno iba a evitar que llegara al poder. Entonces, en este momento la solución para todos los gobiernos de centro derecha, la derecha decente, es finalmente subir al poder y ser una verdadera alternativa, realmente ser un gobierno incluyente, realmente escuchar a la población. ¿Existen esas alternativas en Colombia, por ejemplo, específicamente ahora mismo? Pues realmente pues hay varios líderes en este momento que pueden ser alternativas. Hay diferentes políticos que están siendo tanto de sectores de centro derecha, de centro izquierda, que pueden ser una verdadera alternativa, pero ya será el pueblo colombiano que va a terminar decidiendo esto. Y yo te voy a confesar lo que realmente sucede. Hay casi como más de 40 candidatos en este momento a la presidencia de Colombia. Eso parece realmente pues un circo, pero hay muy pocos que realmente representan lo que el país necesita en este instante. Entonces, ¿yo qué planteo en este momento? Que la población deje el odio, que la población deje de caer en la desinformación tanto de la derecha como de la izquierda, y buscar realmente una solución que le sirva al pueblo colombiano, porque nosotros no podemos vivir en base a fantasmas de lo que le ha pasado a otros países. Nos sirve como advertencia, pero no nos puede servir como guía de lo que puede realmente ser Colombia en los próximos 4 años. Y no más el odio de estar incitando la violencia en las calles, de estar diciendo que es que todo lo de Duque es malo, porque no todo lo de Duque es malo, pero sí ha hecho las cosas mal. Entonces, si ha hecho algo mal, entonces es buscar cómo logramos reconstruir. Y desde el parte de la derecha, dejar la arrogancia, dejar la prepotencia, dejar de creer de que tienen la verdad revelada, como ha venido suscitándose, en donde no se escucha a la gente. Yo pienso que el verdadero problema que tenemos en Colombia y en varios países nuestros es que cada uno está en su orilla, cada uno está en su trinchera, y pienso que eso lo único que genera es más división, y finalmente los que están en el medio, que es la mayoría de la población, terminan siendo afectados. Quienes salieron al paro nacional en su mayoría fueron todos los estratos sociales en Colombia, porque no hubo nadie que no saliera. ¿Por qué crees que se registraron estos hechos de violencia que todos presenciamos gracias a los videos que salieron alrededor del mundo? Se presentaron actos de violencia porque lamentablemente sí hubo elementos de la izquierda radical que estuvieron incitando la violencia, hubo elementos de la derecha extrema que estuvieron incitando la violencia de parte y parte, porque hay un odio visceral hacia el contrario, hay un odio hacia la persona que piensa distinto, y hay un mensaje que yo sí quisiera enviarle, si me permites, a los congresistas federales de los Estados Unidos que son republicanos. Ayer alguno de ellos, varios de ellos, 2 de ellos estuvieron presentes en una rueda de prensa que se hizo ayer. Yo sí les recomendaría que no se metan en ese tema de Colombia tomando tanto partido. Vimos lo que le pasó a Esteban Bobo.
aquí localmente en el condado de Miami-Dade, que se puso a apoyar la calle del expresidente Uribe y terminó perdiendo en las urnas. Los colombianos somos casi 600,000 o 700,000 habitantes en el sur de la Florida, tenemos un poder de voto importante. Que no tengamos mucha representación política es una cosa muy distinta, pero la gente sí vota, claro. Y la gente sí está cansada de esa polarización que han generado sectores uribistas que generan demasiada desinformación. Entonces, si bien es cierto, hay una amenaza, pero ¿cómo la vamos a combatir? Y la manera de combatirla no es precisamente con la campaña de desinformación que se ha venido adelantando, dividiendo a colombianos entre los que son uribistas y los que no son uribistas, porque eso genera más división y finalmente pone el país en una situación crítica. Y yo no me quiero ver en las próximas elecciones decidiendo entre un candidato uribista y un candidato de la extrema izquierda, porque finalmente entonces ahí es donde la gente dice, bueno, ¿para dónde me voy? Porque la mayoría de los colombianos no quieren más el uribismo y tampoco quieren un gobierno de extrema izquierda en el país. Entonces hay un grupo de candidatos muy importantes que están allí en el centro, que está hacia la centro izquierda, centro derecha, que tienen propuestas interesantes, y yo invito a la ciudadanía colombiana a que se registre para votar en las próximas elecciones, que yo sé, estamos cansados de la politiquería, estamos cansados de la desinformación, pero vamos a salir a votar, vamos a acompañar el país para sacar adelante nuestro país, y la invitación a todos los congresistas federales que no son colombianos, que no se dejen engañar y que no se dejen involucrar en temas de extrema política en el tema de Colombia, porque la mayoría de ellos van ahorita a unas elecciones de reelección y los colombianos salen a votar y esos votos pueden ser decisivos para ganar una elección, y ahí se vio el ejemplo del señor Esteban Bogo, que se puso a escuchar a este señor Mario Andrade y terminó perdiendo la elección lamentablemente. Entonces yo sí hago esa invitación a que por favor, o sea, que tengamos claro, que tengamos un mensaje para los colombianos de participación, de apoyo a nuestra democracia, pero que no tomen partido, porque finalmente eso genera más división y polarización en nuestra comunidad, que finalmente no nos va a ayudar a resolver el problema. Y eso es lo que ha pasado cuando antes de que Chávez subiera al poder, finalmente había la misma polarización en Venezuela y finalmente terminaron pagando eso en las urnas. Tengo que interrumpirte porque se nos acaba el tiempo. Rápidamente, una última pregunta. ¿Crees que Colombia tiene posibilidades de caer en lo mismo que cayó Venezuela con esta exportación del comunismo desde Cuba? Si Colombia sigue llena de odio, si seguimos vendiendo odio desde la derecha y la izquierda, no me cabe la menor duda que esos elementos de extrema izquierda, estos elementos de la Cuba internacional y la Venezuela internacional van a hacer todo lo posible por pescar en río revuelto, y ahí se nos puede presentar un escenario que vamos a terminar lamentando en los próximos años. Pues muchísimas gracias, Cristian Mancera, abogado, analista político y activista colombiano. Muchas gracias y será hasta pronto. Un placer, muchas gracias. Hasta pronto.